Buenas tardes, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios y vamos a iniciar con el capítulo 21, que como siempre el Señor hablando a nuestro corazón. ¿No, hermanas? Empezando por mí, se los digo honestamente, que me ha ayudado mucho este versículo en estos días. Y bueno, vamos a leerlo. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y bueno, vamos a estudiarlo. De repente parece como medio lo entendemos o no, pero vamos a ver qué hermosa ilustración utilizó aquí Salomón. Dios le dio esta maravillosa idea de enseñarnos cómo el agua, ¿no? Cómo este sistema de riego que había en la antigüedad, que era por inundación o por gravedad, hermanos. O sea, hagan de cuenta que hacían como pozos, ¿no? Para la agricultura, perdón. Entonces, este pozo, pues, tenía como un hoyito y así habían grandes divisiones de agua, como canales de riego. Y con el simple pie, el jardinero, por así decirlo, para cuidar este huerto, con el pie distribuía el agua, fíjense, con un solo movimiento del pie, o sea, tapaba y un chorrito se iba por un lado y otro por otro, o sea, él tenía el control de a dónde quería dirigir el agua, ¿no? Entonces aquí este versículo nos habla de que Dios dirige el corazón de los que están, en este caso, en autoridad. Un comentario de William MacDonald dice que de la misma manera que un cauce o canal dirige la corriente de agua, así el Señor gobierna y controla los pensamientos y acciones del rey, ¿no? Como les decía, habla sobre las personas que están en autoridad, ¿no? Dios tiene la soberanía de todos esos reyes, de todos los gobernantes, presidentes, líderes, nuestros directores en el trabajo, en las iglesias, en todos lados, hermanas, ¿no? Entonces nadie puede actuar independientemente de Dios. Dios puede hacerle andar a cualquier gobernante, presidente, persona en autoridad como Él quiere, hermanas. Así como hace correr el agua por la ladera, por las montañas, ¿no? Así que va cayendo el agua, que va a una dirección, luego a otra. Así es el corazón del rey, como dice este versículo, en la mano de Jehová, ¿no? A todo lo que quiere lo inclina. Y vamos a ver aquí la palabra corazón significa lev. Bueno, viene de la palabra lev, más bien en el hebreo, y significa sentimientos, voluntad, intelecto, juicio, pensamiento. O sea, todo lo que una persona es, hermanas, es lo que Dios tiene el control en sus manos, ¿no? Todo lo que ocurre, Dios influye y dirige a los que están en autoridad. Y esto, hermanas, el centro de este versículo es la confianza que debemos de tener en Dios en todo momento, en todas las situaciones políticas, en situaciones que se te presenten, una demanda, en todo lo social, en el trabajo, que te quieran correr, en la iglesia, en tu familia, no sé, en cualquier situación, Dios gobierna. Hermanas, Dios puede cambiar el corazón duro, de piedra, de cualquier gobernante, y no debemos poner límites a Dios, hermanitas, ¿no? Él cambia el curso de las situaciones. Por esto este hermoso versículo. Y saben, cuando estaba estudiando esto, bueno, me pasaron muchas cosas, y en primera recordé una situación, hermanitas, cuando recuerdo que estaba en la sala haciendo actividades y limpieza y todo, y yo en ese entonces, hace 3 años, le daba clases a un alumnito autista. Pero yo le daba indicaciones a su mamá para que él pues apoyara a su hijo como tenía que estudiar y mandarme tareas. Y de plano, honestamente, hermanitas, ya me había cansado porque no me seguían en las indicaciones, ¿no? La mami. Y yo recuerdo que yo había resuelto así firmemente en ese momento cuando me mandaron la tarea y revisé y todo. Y dije, no, ya no le voy a dar clases a este niño, ya no me voy a esmerar, no ponen atención. Y yo estaba molesta, ¿no? Recuerdo que hasta le dije, no, señor, ya no ponen atención y todo.
Estaba haciendo mis cosas y estaba yo teniendo esta resolución en mi mente, hermanas, en mi corazón, cuando oigo literal la voz del Señor que me decía, ella se esfuerza. Esas fueron sus 2 palabras. Bueno, más bien 3, ¿no? Ella se esfuerza. No, hermanas, me quebrantó tanto en ese momento porque me di cuenta que verdaderamente Dios mueve los corazones. No, hermanitas, o sea, el Señor tuvo que hablarme para decirme no. O sea, no lo hagas, ella se está esforzando. O sea, tal vez yo no me doy cuenta, pero Dios sí lo sabía, hermanas, ¿no? Que ahorita es lo que sigue, el versículo que sigue habla de algo similar. Y en ese momento le dije, Señor, perdóname, ¿no? Y fue, de verdad que fue del Señor, hermanas, porque después la mamá me mandó otro mensaje y yo le dije, sí, está bien, vuelva a mandar tal, tarea y tal. Y la mamá me respondió así, hermanitas, así me puso, ¿no? Una disculpa, maestra, de verdad que me estoy esforzando, tal y tal. O sea, fue la palabra esforzar la misma que el Señor me dijo, ¿no? Y ahí para empezar entendí lo que era gracia, que es así similar, el Señor nos da gracia delante de las personas y el Señor mueve los corazones. En este caso, pues yo como su maestra, yo había dicho, no, ya no, y Dios movió mi corazón, tuvo que intervenir para que yo siguiera. Y ahora, bueno, quiero decirles que Ángel terminó sus 3 años de música. Su mamá está asombrada, somos grandes amigas, me sigue yendo a visitar a la escuela. Entró a una secundaria fabulosa para niños especiales con una beca por ser músico. Y bueno, esto me permite compartirle, ahorita que va a ser el evento de mujeres, la voy a invitar. Ya le dije que nos vamos a ver esta semana para platicar y el Señor ahora ya con todo esto, Él permitió que pudiéramos ser amigas, ¿no? Ahora que ya terminó Ángel hace unos meses, nos escribimos, me pregunta y Dios todo tiene un propósito, hermanas, ¿no? Entonces, esto también nos muestra, como les decía ahorita, que Dios cambia el corazón duro, como en mi caso yo estaba teniendo un corazón duro porque no sabía qué pasaba, pero Dios interviene, ¿no? Y también otra cosa que nos enseña este versículo es a orar por nuestros líderes, por nuestra sociedad en general, para que Dios influya en ellos, hermanas. Y vamos a leer 1 Timoteo 2, del 1 al 2, para que comprendamos esto. Y leemos, dice ahí, 1 Timoteo 2, del 1 al 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Ya vieron? Es un mandato, tenemos que orar, dar gracias por los hombres, por los reyes, los que están en eminencia, o sea, en liderazgo, para que vivamos quieta y reposadamente, hermanitas, ¿no? Entonces, nada escapa del control de Dios. El Señor tiene poder para influir de todas las maneras posibles, hermanas. Entonces hay que confiar en su justicia, en su sabiduría y sobre todo que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Porque, ¿saben una cosa, hermanas? En medio de los conflictos con autoridades, debemos de recordar que el corazón de ellos está guiado por la mano de Dios. Y esto debe de darnos paz y confianza porque nos unimos a un propósito divino, hermanas. Y no saben cómo me ayudó, porque esta semana, literal, mi director me puso más trabajo. Hay alumnos que se han salido de otros maestros y piden el cambio y entonces me los mandan a mí. Yo así como de, ¿por qué? Si yo estoy saturadísima de alumnos. Y entonces cuando el director me dijo, maestra, hay un alumno que pide cambio, te lo voy a mandar, tal y tal, dime qué horarios, y yo ya no tenía ni espacios, hermanas. Me enojé literal. Dije, no puede ser, qué injusticia. O sea, dentro de mí lo pensé. Y justo el Señor me trajo a memoria, porque estaba estudiando esto en estos días, y me dijo, yo tengo el control, ¿no? Yo estoy guiando. O sea, confía en mí, tengo un propósito, ¿no? Y literal, hermanas, dije, sí, Señor, perdóname, voy a cambiar mi actitud, voy a orar por mi director.
sí le hice notar, porque uno sí tiene que hablar con verdad, hermanitas, y sí le dije, maestro, no se me hace justo que los que trabajamos, porque sí le dije, maestro, de verdad yo hago circo, maroma y teatro para que mis alumnos aprendan, pero no se me hace justo que otros no trabajen, y entonces muy fácil, los alumnos piden cambio y otros nos toca más trabajar, ¿no? Y ya me dijo, sí, maestra, comprendo, y bueno, ya me dio su punto de vista, pero yo externé de manera justa, de manera tranquila, ¿verdad? Con misericordia, con verdad. Pero bueno, al fin y al cabo me dejó el alumno y otro cambio que hubo, y dije, Señor, lo voy a hacer con toda la actitud, ¿no? ¿Y qué creen? Que me tocó un señor mayor de 60 años. Y yo dije, Señor, algo quieres. Es el alumno más grande que he tenido para enseñarle piano, pero hay que verlo con otra perspectiva, con los ojos del Señor, hermanas, ¿no? Él siempre quiere ser glorificado, ¿no? Y aún por pequeña, regresando al tema, hermanas, que parezca la decisión de una autoridad, de un líder, está alineada, tienes que pensarlo así, está alineada a un plan mayor, en el que nos debe de traer una verdadera paz. No, hermanitas, y entonces ahora ora por todos, ¿no? Por todos los que están en autoridad, porque si de una autoridad depende algo de bien para ti, ora, ¿no? Hermanas, ahorita, por ejemplo, las que ustedes conocen la situación de mi hija, ya no tiene servicio médico del ISSSTE porque ya terminó la carrera. Entonces ahorita metí sus documentos para que la aceptaran en el hospital de nutrición, tiene cita hasta febrero. Y yo oro allá, y más ahora en estos días con este versículo, de verdad que dije, Señor, mueve el corazón de los que están en autoridad en el hospital. Dale gracia a mi hija para que pueda entrar a este hospital y ser atendida, ¿no? Porque es un hospital en el que atienden enfermedades de tercer nivel y son gratuitos, ¿no? Hasta donde sé son gratuitos. No sé si haya que dar algo, la verdad no conozco muy bien cómo se conduce el hospital, pero sí sé que sería de mucho menor costo que cualquier otro lugar si yo fuera particular, ¿no? Porque para empezar no tenemos para un particular que vea este tipo de todos los padecimientos que tiene mi hija, pero yo dije, Señor, tú vas a tomar el control de estas personas que están en autoridad, y si no quieres que mi hija esté ahí, tú pondrás un lugar donde quiera que ella esté. No, hermanitas, pero entonces vemos, como les decía, que en medio de cualquier situación, Dios es el que mueve los corazones para un propósito, porque todo tiene un propósito. Y para constatar, para finalizar este versículo, vamos a leer Filipenses 2:13. Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, como Dios es el que produce, ¿verdad? El que da el querer como el hacer, bueno, pues quédate tranquila que ese jefe, ese líder, ese pastor, ese presidente, tu esposo, quien esté en autoridad sobre ti, Dios lo controla. ¿Para qué? Para tener un propósito. Y sé parte de ese propósito con una buena actitud. Ora por esa persona, ¿no? Ora. Y verás que Dios va a mover su corazón. Entonces vamos a volver a leer Proverbios 21:1 para que nos quede claro otra vez, hermanitas. Y dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Amén, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente, que también está muy hermoso. Proverbios 21:2. Dice, todo camino del hombre es recto en su opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí vamos a ver, hermanitas, que Dios es especialista en nuestros corazones. Él sabe nuestros motivos, nuestras pretensiones, el por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros racionalizamos nuestra vida, ¿no? Y pensamos, ay, sí, esto, y ahora voy a hacer aquello, y aquí, y allá, y tomo decisiones. A veces podemos creernos muy buenos, lo que sea, pero Dios es el que escudriña, el que va más allá. Entonces nos invita este versículo a reflexionar sobre nuestra actitud y perspectiva en la vida, ¿no? Y en la primera parte de este versículo, hermanita, nos demuestra
que normalmente damos por hecho, y ponme mucha atención, que todas las decisiones que tomamos son correctas, ¿sí o no? Porque si no, no las tomaríamos. O sea, si pensáramos que nuestras decisiones son malas, pues no las tomaríamos. Por ejemplo, lo que comemos. Si tú sabes que lo que comes te va a matar, o sea, que tiene veneno, no te lo vas a comer. Que muchas veces somos necias, hermanas, es otra cosa. O a veces decimos, ay, al rato con una pastillita. Ay, no me hace tanto daño. Pero normalmente pensamos esto, ¿no? Lo que compramos, ay, no pasa nada. Los viajes, cómo nos conducimos, nuestras decisiones, etcétera. O sea, realmente nosotras agarramos las riendas de nuestras vidas y muchas veces no le pedimos permiso a Dios ni su dirección, ¿no? Pero también las consecuencias, ahí sí le echamos la culpa a todos los demás. Es que mi vida es así, es que por eso, por mi familia, por mis hijos. Típico, ¿no? De echarle la culpa a todos y no hacernos responsables. Pero resulta, hermanita, que en la segunda parte del versículo nos recuerda la verdad. Cuando dice, pero Jehová pesa los corazones, ¿no? O sea, solo Dios verdaderamente puede evaluar, como les decía, el por qué hacemos las cosas. Y al saber esta verdad, debemos darnos cuenta que nuestra percepción de la realidad, hermanas, a menudo está equivocada, con errores, con fallas en nuestro camino. Deberíamos detenernos y decir, ¿estoy haciendo bien? Esto que voy a hacer hoy está bien, pero siempre estamos tan apresuradas, así la decisión rápido, lo que sea, así lo que sigue, tal y tal. No, pero Dios tiene así por completo la visión completa de nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que no hacemos, por qué lo hacemos. Y esto nos debería llevar a meditar, hermanas, a ser honestas con nosotras mismas y con Dios, porque Él es el que pone los estándares de una vida cristiana, hermanas. Cómo acercarnos a Él, cómo ser esposas, madres, hijas, cómo conducirnos en conducta, ¿no? A veces nos podemos creer mejores. Debemos de aprender a tener un pensamiento crítico, bíblico, hermanas. No tomar decisiones nada más porque sí, sino decir, a ver, voy a pensar detenidamente y si lo que voy a hacer es bíblico, ¿no? A ver, ¿cómo me tengo que conducir, como ahorita les decía, como esposa? ¿Lo estoy haciendo correctamente? ¿Estoy dejando el liderazgo a mi esposo? ¿O yo soy la que mando y que aparentemente parece que él manda, pero en realidad mando yo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces debemos de orar en cada decisión, en cada acción que tomemos. Debemos esforzarnos y no tomarlo, a la ligera, hermanitas, ¿no? Fíjense, en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, significa que si no tenemos la palabra y la ponemos por obra, hermanitas, y solo tomamos decisiones así porque sí, significa que pecamos, ¿no? Pecamos. Les voy a decir rapidísimo que tenemos un familiar, una personita, que ella siempre pedía prestado para ayudar a las demás familias, ¿no? A su misma familia, y así veía a alguien humilde y ella pedía prestado y sacaba dinero de tarjetas y todo. Y le decíamos, eso no es de Dios. Para empezar, en la palabra dice que no debemos de pedir prestado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos volvemos muletas y las personas, en vez de clamar a Dios, buscan a esas personas que dan y dan y dan, ¿no? También en la iglesia recuerdo que hay una esposa de un pastor que me decía, Eli, este hermano ni viene a la prédica, nada más viene a pedir dinero, porque lo acostumbraron a darle dinero y nada más va a pedir dinero, nunca se congrega. Entonces, a veces podemos pensar que estamos haciendo algo bien, ¿no? Ah, sí, pues es que soy muy buena y yo no puedo ver a los pobres sufrir. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Por eso aquí, como les decía, en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, en este caso, el que el Señor diga, tú no pedirás prestado, Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones y las maldiciones,
O sea, tú no pedirás prestado, de ti pedirán prestado. Tú serás cabeza y no serás cola. Entonces el Señor cuando dice, no pidas prestado, cuando tú tienes y quieres dar, dalo, ¿no? Pero cuando no tienes, pues significa que no, Dios no quiere que des. No tienes por qué pedir prestado para dar, ni para comprarte, ni mucho menos, ¿no? O sea, cuando hay, ahí está, me compro tal ropita. No hay, no debo de utilizar tarjeta de crédito. Entonces, hermanitas, tenemos que buscar, escudriñar qué hay en nuestro corazón, ¿no? Porque como dice este versículo, o sea, todo camino del hombre parece recto. Pero luego cuando pasan equivocaciones y situaciones, ya le estamos echando la culpa a todos lados. Para todos lados, perdón, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Y todo esto, hermanitas, es con el conocimiento de la palabra. Tenemos que tener una mente informada por nuestro Dios, ¿no? Y si se fijan, quiero que leamos ahora el Salmo 119:39 y vean aquí cómo está orando el rey David. Y dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Aquí la palabra oprobio, hermana, significa reproche. O sea, como les decía, esta personita que daba y todo, y que le decíamos, no es bueno que usted pida prestado para dar, que se acabe el dinero de las tarjetas de crédito, etcétera. Ella, recuerdo que nos decía, ay, pues es que Dios no puede ser tan malo por estos pobrecitos, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces podemos pensar en nuestra racionalidad que estamos bien. Pero aquí, ¿qué decía el rey David? ¿No? Salmo 119:39. Quita de mí el reproche, el oprobio que he temido. O sea, para que no traiga vergüenza, ¿no? Porque buenos son tus juicios. Si Dios quiere que tal persona pase necesidad, es juicio del Señor. Si Dios quiere que pase tal cosa, pues así es. O a veces decimos, no, es que le voy a dar un empujoncito a mi esposo porque ni se convierte. Le voy a dar bibliazos o a mi hijo o a esto. Pero no hacemos las cosas bíblicamente. Por ejemplo, cuando el Señor nos pide a nosotras como mujeres que por nuestra conducta casta y respetuosa ganaremos a nuestro marido, ¿no? Sin palabras. Pero ahí estábamos hablando, diciendo, etcétera. Entonces, como les decía, no lo debemos de hacer por nuestro conocimiento mundano, ¿no? Sino con nuestro pensamiento crítico, bíblico, informada nuestra mente. Entonces vuelvo a leer, dice aquí el rey David, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿No, hermanita? Entonces, Dios es bueno, Él sabe por qué permite las cosas. Y para terminar, vamos ahí luego en el versículo que sigue. Porque para poner en práctica todo lo que Dios nos está diciendo, hermana, necesitamos el conocimiento de su palabra, anhelar su palabra, amar su palabra. Dice aquí Salmo 119:40. He aquí yo anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Si ustedes agarran su Biblia y leen verdaderamente, hermanita, si estás leyendo esto, imagínate cómo habría dicho el rey David, ¿no? He aquí yo anhelado tus mandamientos, o sea, anhelar de desear así grandemente, ¿no? Yo anhelo, Señor, tus mandamientos, o sea, tu palabra, tus estatutos, vivifícame en tu justicia. Aquí, vivifícame en tu justicia es que Dios sostiene a los fieles, hermanas, de las injusticias de la vida. O sea, literal estaba diciendo, Dios, líbrame de los injustos, ¿no? No permitas que yo caiga en eso y yo me empiece a perder y ya no esté en tu palabra. Entonces no nos desviemos, hermanas, por todo lo que nos bombardea este mundo, por las redes sociales, por las vanidades, por las situaciones que vivamos. Enfoquémonos en el Señor. De verdad, te reto. Estás cansada, no quieres leer, qué fastidio, qué flojera, no es para mí.
esfuérzate y ten dominio propio sobre tu cuerpo y ponlo en servidumbre. O sea, siéntate y di, no me importa, no quiero, voy a leer, voy a estudiar un versículo, voy a ver su contenido, voy a meterme a internet, voy a ver palabra por palabra y te prometo delante del Señor, porque el Señor no es mentiroso, si esa palabra no te va a vivificar, hermanas. O sea, te despierta. Es verdad que causa flojera y se los digo por experiencia. O sea, cada que me voy a sentar a estudiar o algo, me da mucha pereza, hermanas. Pero una vez que empiezo a estudiar y que el Señor empieza a hablar y a mostrar su hermosa palabra, bueno, yo termino la más gozosa, que siempre digo, pero ¿por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué peleamos con esta carne, hermanas? Nuestra carne no quiere, ¿no? Nuestra carne se opone, es floja, no, pero el espíritu, como dice, siempre está dispuesto, ¿verdad? Pero nuestra carne es bien débil. Ella quiere ver tele, quiere ver series, quiere descansar, quiere comer, quiere estar en chismes, en muchas cosas. Pero cuando leemos la palabra, wow, es vida a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, perdón. Es vida, hermanitas. Entonces no se pierdan la oportunidad y háganlo, ¿sale? Y bueno, que Dios las bendiga a todas y les dé un excelente descanso. Abrazos, bye.